El final del siglo XIX fue una época de grandes cambios e inquietud en Europa. Nuevas ideologías como el nacionalismo estaban en aumento. El nacionalismo es la firme creencia de que tu propia nación es la mejor. También incluye el deseo de que las personas que comparten un idioma y una cultura tengan su propio país. Esto llevó a tensiones entre diferentes grupos de personas que querían sus propios países. Las grandes potencias, Francia, Prusia, Austria-Hungría, Rusia y Gran Bretaña, competían constantemente por el poder y la influencia. Los viejos imperios como Austria-Hungría luchaban por mantenerse, mientras que los estados más nuevos como Prusia, liderados por el ambicioso Otto von Bismarck, buscaban expandir su territorio e influencia. La revolución industrial estaba transformando las sociedades, creando nuevas potencias económicas y problemas sociales. La invención de nuevas máquinas condujo a la producción masiva de bienes. Esto cambió la forma en que la gente vivía y trabajaba. También hizo que algunos países fueran más ricos y poderosos que otros. En medio de este contexto de cambio e incertidumbre, estalló la Guerra Franco-Prusiana, un conflicto que remodelaría el mapa político de Europa y tendría consecuencias duraderas para el siglo XX. La causa inmediata de la Guerra Franco-Prusiana fue una disputa aparentemente menor sobre la sucesión al trono español. En 1870, el trono español se le ofreció al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, un pariente lejano del rey prusiano Guillermo I. Francia, temiendo la posibilidad de una España respaldada por Prusia en su frontera sur, vio esto como una amenaza a su propio poder y prestigio. Francia exigió que Prusia retirara la candidatura de Leopoldo, lo que hicieron. Sin embargo, Bismarck, viendo una oportunidad para promover los intereses prusianos y provocar a Francia a una guerra, manipuló hábilmente la situación. Editó un telegrama, conocido como el Despacho de Ems, entre el rey Guillermo I y el embajador francés, haciendo que pareciera como si el rey prusiano hubiera insultado a Francia. Este telegrama incendiario, publicado en periódicos franceses y alemanes, enfureció al público francés y jugó directamente en las manos de Bismarck. Otto von Bismarck, el ministro presidente de Prusia, era un maestro estratega y una figura clave en los eventos que llevaron a la Guerra Franco-Prusiana. Entendía que una Alemania unida bajo el liderazgo prusiano alteraría el equilibrio de poder en Europa. Bismarck sabía que Francia nunca permitiría voluntariamente que surgiera un Estado alemán tan poderoso. Creía que una guerra con Francia no solo era inevitable sino también necesaria para lograr su objetivo de la unificación alemana. A través de una serie de astutas maniobras diplomáticas, Bismarck aisló a Francia diplomáticamente, aseguró la neutralidad de Rusia y Austria-Hungría, dos potencias que Francia esperaba tener de su lado en un posible conflicto. Bismarck también obtuvo el apoyo de los estados del sur de Alemania, quienes después de siglos de división, se sentían cada vez más atraídos por la idea de una Alemania unificada bajo el liderazgo prusiano. Para cuando estalló la crisis por el trono español, Francia estaba diplomáticamente aislada y enfrentaba a una Prusia que estaba preparada para la guerra. Impulsada por el fervor nacionalista y manipulada por las calculadas provocaciones de Bismarck, Francia declaró la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870. Los franceses confiaban en su fuerza militar y esperaban una victoria rápida. Creían que sus ejércitos, más grandes y con más experiencia que los de Prusia, estarían marchando hacia Berlín en cuestión de semanas. Sin embargo, los franceses habían subestimado la fuerza y la organización del ejército prusiano. Los prusianos tenían una red ferroviaria superior, lo que permitía la rápida movilización y despliegue de tropas. Esta ventaja les permitió concentrar rápidamente sus fuerzas y atacar de manera decisiva. Las primeras etapas de la guerra vieron una serie de victorias prusianas. El ejército prusiano, equipado con artillería superior y dirigido por el brillante estratega Helmut von Moltke, el Viejo, demostró ser una fuerza formidable. El ejército francés, obstaculizado por un liderazgo deficiente y problemas logísticos, sufrió una serie de derrotas, destrozando su ilusión de superioridad militar. Sección 5. Sedán y sus consecuencias. Una batalla decisiva y un imperio que se derrumba. La batalla de Sedán, librada del 1 al 2 de septiembre de 1870, fue un momento decisivo en la Guerra Franco-Prusiana.
Los ejércitos prusianos, habiendo rodeado a las fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón III, infligieron una aplastante derrota. El propio Napoleón III fue capturado, marcando un punto de inflexión en la guerra y el final del Segundo Imperio francés. La noticia de Sedan envió ondas de choque por toda Francia. El Segundo Imperio, que apenas unos meses antes parecía tan poderoso, se derrumbó. Un nuevo gobierno, la Tercera República, fue proclamado en París, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los prusianos, decididos a dictar los términos de la paz, continuaron su avance hacia el corazón de Francia. Sección 7. De las cenizas. El Imperio alemán se levanta a Francia en ruinas. Mientras París estaba sitiada, se desarrollaron acontecimientos de gran importancia en otros lugares. El 18 de enero de 1871, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, se proclamó el Imperio alemán, cumpliendo la ambición de Bismarck de una Alemania unificada. Los estados del sur de Alemania, arrastrados por la marea del sentimiento nacionalista tras las victorias sobre Francia, acordaron unirse a la Confederación de Alemania del Norte, uniendo a Alemania bajo el liderazgo prusiano. La proclamación del Imperio alemán marcó un punto de inflexión en la historia europea. Creó una nueva potencia en el continente, una con una gran población, una poderosa base industrial y un ejército fuerte. Para Francia, la proclamación fue una píldora amarga de tragar, añadiendo insulto a la herida de la derrota. Sección 8. El Tratado de Frankfurt. Un amargo precio por la derrota. Con París enfrentando la inanición y la derrota militar inevitable, Francia se vio obligada a aceptar los duros términos de paz dictados por Bismarck. El Tratado de Frankfurt, firmado el 10 de mayo de 1871, puso fin oficialmente a la guerra franco-prusiana. El tratado fue una humillación para Francia. Se vio obligada a ceder las provincias de Alsacia y Lorena a la recién unificada Alemania. Estos territorios, ricos en recursos y de importancia estratégica, fueron una fuente de resentimiento para Francia, alimentando los deseos nacionalistas de venganza. Además de las pérdidas territoriales, Francia tuvo que pagar una indemnización de guerra masiva a Alemania, paralizando su economía. El tratado también estipulaba que las tropas alemanas ocuparían partes de Francia hasta que se pagara la indemnización en su totalidad, un recordatorio constante de la derrota francesa y el dominio alemán. Sección 9. Una nueva Europa, cambio de poder y un legado de conflicto. La guerra franco-prusiana y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano tuvieron un profundo impacto en el equilibrio de poder europeo. Alemania emergió como la potencia dominante en el continente, su fuerza militar y poderío industrial, desafiando el orden establecido. Francia, debilitada y humillada, estaba decidida a recuperar su prestigio y territorio perdidos, sembrando las semillas para futuros conflictos. La guerra también dejó un legado de amargura y resentimiento entre Francia y Alemania, un veneno que continuaría supurando en los años venideros. La pérdida de Alsacia-Lorena se convirtió en un grito de guerra para los nacionalistas franceses, mientras que el creciente poder y la asertividad de Alemania alarmaban a sus vecinos. La guerra franco-prusiana, por lo tanto, no resolvió las tensiones y rivalidades de la Europa del siglo XIX, sino que las exacerbó, contribuyendo a la volátil mezcla de nacionalismo, ambición imperial y acumulación militar, que finalmente conduciría al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.